Estuvimos estudiando del domingo pasado hacia atrás, estuvimos estudiando los dones espirituales, que estuvimos hablando de el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría y todo lo que se llamaron los dones espirituales. Hoy vamos a iniciar con vamos a continuar con los dones, pero es como otra porción de dones que vamos a estudiar en la palabra, que se le llaman los dones ministeriales. Siguen aún dentro de los dones, pero son dones ministeriales, y estos están en el libro de Efesios capítulo 4. Abra su Biblia, yo le invito. El tema de hoy va a estar bien interesante, puesto que habla de los apóstoles. Cómo es que hay, hasta el día de hoy, hay mucha confusión, que si hay apóstoles, que si no hay apóstoles, hasta el día de hoy, si son genuinos, si no son genuinos, qué pasa, hay falsos apóstoles o no hay falsos apóstoles. Y después vamos a estar estudiando de los demás, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Eso es lo que vamos a estar estudiando posteriormente, pero hoy vamos a estudiar los dones ministeriales, apóstoles, así se llama, dones ministeriales, y hoy vamos a hablar enfáticamente de apóstoles. Efesios capítulo 4, en el verso 7, me ganaron todos, ¿verdad? ¿Ya están ahí todos? Son bien rápidos ustedes. Efesios capítulo 4, en el verso 7 dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones. Estos son otro tipo de dones. Vamos a ver qué tipo de dones son. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí dice en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito para que Jesús puso estos dones? A partir del verso 12 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí la palabra perfeccionar viene de una palabra griega, así como se escucha, catartizo, con K de kilo y Z, catartizo, y significa reparar, arreglar o dar el funcionamiento. Eso es lo que significa. Los pastores, los maestros, los evangelistas, todos los que estamos puestos por la gracia de Dios, estamos para reparar a la iglesia en lo que nos concierne como humanos. El trabajo de todo pastor, evangelista, maestro, todo es ayudar, porque muchos vienen dañados por la vida, garroteados por la vida, por las drogas, por los vicios, por confusiones, por caminos desviados. El propósito es que nosotros estamos puestos por la gracia de Dios para ayudarlos a conocer más. Vamos a ver qué más dice. Retomo el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí se refiere a prepararlos para trabajar para Dios. Y en el verso 13 dice, ¿hasta cuándo? Dice, vamos a prepararlos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creer. Bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es nuestra responsabilidad, enseñar a la gente que conozcan a Cristo. En el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante habla como si fuera una botella de plástico flotando en alta mar, y que viene un viento y sopla y lo lleva hacia un lugar. Pero viene otro viento y sopla y lo lleva hacia otro lugar.
la Biblia nos compara de que nosotros como iglesia, como creyentes, no debemos de ser así. Y el trabajo de los pastores, de los maestros, de todos los apóstoles, profetas, evangelistas es preparar a la iglesia para que no seamos así. Dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquiera viene y te cuenta un rollo y si no estás bien preparado, pues ya te desvía, ya te lleva. Y es el trabajo de nosotros. Y dice al final del verso 14, por estratagema de hombres. Esto estratagema es como artimaña de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nunca les van a enseñar este tipo de personas lo que realmente Dios quiere hacer. Lo que más les interesa es el dinero de ustedes. Y hay congregaciones en las que se piden ofrendas hasta 2 o 3 más veces y utilizan artimañas y no es lo correcto. Pero bueno, y dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad. A ver, ¿quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí mismo lo está diciendo, de quien todo el cuerpo, aquí habla la iglesia en general, en todas partes del mundo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, y aquí da el ejemplo de un cuerpo humano que bien concertado entre sí por coyunturas, un cuerpo trabaja. Y dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Mire qué bonito el trabajo de la iglesia, es ayudarnos mutuamente. Escuche, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones ministeriales. Qué bonito. Vamos a orar para que Dios me dé gracia y sabiduría y a ustedes también. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego de tu gracia, de tu sabiduría, de la asistencia de tu Espíritu Santo para trazar esta palabra, para entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar y que se cumplan tus planes en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que preparemos y que seas tú preparando, Señor, nuestros corazones como tierra fértil, para que esta palabra caiga como semilla y germine y crezca y dé fruto. Ayúdanos, habla en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dones ministeriales. Ya vimos que aquí la Biblia habla entonces de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiero aclararle muy bien esto y póngame mucha atención, por favor. Estos dones no los otorga ninguna institución. Estos dones no los otorga ninguna escuela. Nadie puede decir que va a estudiar para ser pastor. Nadie puede decir que va a estudiar para ser profeta. Nadie puede decir eso. No somos nosotros los seres humanos los que otorgamos esto. Yo no puedo decir yo te voy a graduar a ti, fulano de tal, de pastor. No. Y yo he escuchado en algunos lugares que hay escuelas proféticas, que hay escuelas y hay quienes se entienden mal y dicen estoy estudiando para ser pastor. No, nadie puede estudiar para eso. Eso es un llamado directamente del corazón de Dios, que por su gracia Él llama, capacita. Esa es la palabra que estamos viendo aquí en el verso 15, que dice constituyó, que se refiere a la palabra capacitar. Es Jesús el que capacita, el que llama a los dones ministeriales. ¿Por qué se le llaman dones ministeriales? ¿Por qué se le llaman así? Donde dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué se le llaman dones ministeriales? Aquí la palabra ministerio fue traducida de una palabra griega, así como se escucha, diaconía, con K de kilo, diaconía, que es de donde se saca también la palabra diácono.
Diácono quiere decir sirviente o el que hace los mandados. Pregunto, ¿a quién le sirve y a quién le hace los mandados? A Dios, muy bien. El diácono entonces es servidor de Dios. Está puesto para servir a Dios. Obviamente hay un gobierno terrenal establecido por Dios y lleva sujeción y dirección del Espíritu Santo en amor, dice al final del verso 16. En amor. No es por obligación, no es por imposición, no es porque aquí se hace lo que yo digo, no es porque aquí mis chicharrones truenan. No, es en amor y sujeción a Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Del verso 12 en adelante dice, para perfeccionar a los santos. Todos los que estamos aquí llegamos delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo bien torcidos, bien dañados, bien lastimados, bien confundidos, heridos de diversas formas, dañados por el mundo, dañados por las estrategias malignas de Satanás de quererte destruir, dañados por doctrinas erradas, dañados por creencias mal infundadas, dañados porque en tu ignorancia tomaste decisiones que no eran correctas, dañados incluso por las drogas, dañados por el alcohol, dañados por el ego, por el machismo, por la cultura, por la tradición, dañados de diferentes formas. Todos, absolutamente todos los que aquí estamos, llegamos delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo apaleados en algún sentido, dañados de alguna manera. El propósito que dice aquí, para perfeccionar a los santos, es para repararlos. Esa es la palabra perfeccionar, del griego catartizo. Estamos aquí nosotros por la gracia de Dios para perfeccionarlos. Esa palabra es repararlos, guiarlos, instruirlos, amarlos, dirigirlos, enseñarlos, para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, para que no sigan en torceduras, porque hay quienes siguen ciertos estratagemas de error y el daño interior del corazón no se les quita. No aprenden a perdonar, no aprenden a oír atentamente la voz de Dios. Pero bien, estos dones se conocen así como dones ministeriales. ¿Cuál es el propósito? Trazar bien la palabra ministerio, de la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono, que quiere decir servidor, sirviente o el que hace los mandados. A menudo yo escucho que personas dicen, y con ustedes el siervo de Dios. Y pues hay quienes no tienen el buen entendimiento de qué es un siervo de Dios, y el siervo de Dios pasa así, como que muy arrogante, no el siervo de Dios. Y si supiera que es el sirviente, el mandadero, qué diferente, ¿verdad? Que dijéramos, y con ustedes el mandadero. Denle lugar al que hace los mandados. ¿Y cuántos pasarían orgullosos de hacer los mandados del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Qué diferente. Pero hoy hay un egocentrismo y hay renombres. El apóstol Armando Negocios de la Cruz. Y con ustedes el apóstol Johnny Vilaluz, dice el pastor. Y con ustedes el reverendo. Y pasa el reverendo como pavo real. Somos sirvientes. Somos los que hacemos los mandados. Qué honor tan grande. Qué privilegio. Somos mandaderos del Rey de Reyes. Pero bien, ministerio es de la palabra. Ahorita vamos a entrar de fondo si hay apóstoles o no en este tiempo, qué pasa. Y bueno, quien crea diferente a lo que vamos a estudiar, muy respetable. Pero yo quiero traer el mensaje que Cristo me dio a mí para esta congregación. En Colosenses, abra su Biblia en el capítulo 1, verso 24. Colosenses, capítulo 1, en el verso 24 y verso 25. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Colosenses, capítulo 1,
En algunas Biblias tiene un título. ¿Cómo dice en su Biblia? Colosenses 1:24. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ministerio. Estamos hablando de dones ministeriales. Ministerio, de donde viene también sirviente, el servidor. Bien. En el verso 24 dice, aquí es Pablo hablando, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro, que viene de la misma palabra diaconía o diácono, sirviente. Fui hecho sirviente, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. A ver, ¿para qué está puesto un ministro? Dice allí al final del verso 25. Para que anuncie ¿cómo? Cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente. Un ministro está puesto para anunciar cumplidamente. Yo no sé qué vamos a hacer la mayoría de los pastores cuando nos llame, o los ministros, cuando el Señor nos llame para dar cuentas y que podamos decir: aquí estoy, Señor, hice cumplidamente lo que me dijiste. Todos tendremos la libertad de decir eso delante de nuestro Rey Jesús algún día, que vamos a estar, porque vamos a estar delante de Él para dar cuentas. Y va a haber un montón que, ay, yo quiero estar dentro de los aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Preséntate bien. Un ministro es para trazar bien cumplidamente la palabra de Dios. Todos los ministerios, los dones ministeriales, ¿de qué va a hablar el apóstol? Debidamente ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué va a hablar el profeta? Debidamente de la palabra de Dios. ¿Qué va a enseñar el evangelista? Debidamente la palabra de Dios. ¿Qué va a enseñar el pastor? Debidamente la palabra de Dios. ¿Qué va a enseñar el maestro bíblico? Debidamente la palabra de Dios. Eso es los dones ministeriales, debidamente la palabra de Dios. Ahora, vamos a volver a la partecita de atrás en Efesios capítulo, ahí está, lueguito de donde usted está, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, donde están los dones ministeriales, donde empieza a dar la lista de los tipos de dones ministeriales. El domingo pasado terminamos de estudiar los dones espirituales. Y espero yo en el Señor Jesucristo que hayamos aprendido bastante de esto. Ahora vamos a estudiar los dones ministeriales. Y en el capítulo 4, verso 11, dice, Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco dones ministeriales, pastores y maestros, dice al final. Jesús es el que capacita. Ya leímos que del verso 12 al verso 16 es el propósito de ayudarlos en amor, no por imposición, no por fuerza, es ayudarles en amor, guiarlos, debidamente instruirles la palabra de Dios. Vamos a ver ahora en la Biblia por qué no menciona primero a maestros y después apóstoles y luego después evangelistas y luego profetas. ¿Por qué están en este orden? ¿Por qué están en el orden de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué están en ese orden? ¿Será porque así se le ocurrió nada más inspirar al Espíritu Santo al escritor aquí, a Pablo, que escribió la carta a Éfeso? No fue por eso, sino que hay un orden. Apóstoles son los primeros. Y póngame mucha atención por el amor de Cristo. La palabra apóstoles se tradujo de la palabra griega, así como se escucha, apostolos, es muy parecida a la palabra
apostolos. Y la palabra apostolos quiere decir enviado, mensajero o comisionado. Eso es lo que quiere decir la palabra apostolos. Aparecen estos primeros en esta lista porque fueron a los primeros que Jesús envió a predicar en ese orden. Anteriormente hubo profetas en el Antiguo Testamento, pero aquí estamos hablando de los dones ministeriales después de la resurrección de Cristo. Póngame mucha atención. ¿Por qué aparecen primero los apóstoles? Porque fueron los primeros que Jesús envió a predicar. ¿De qué manera? Debidamente. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que deberían de predicar? Que Cristo vino en rescate por la humanidad, que Cristo vino a salvar, que Cristo vino a pagar la deuda impagable que la humanidad tenía con Dios. Y Él la pagó y debemos de anunciarlo eso en amor. En Efesios, allí mismo, pero en el capítulo 2, en el verso 19, cuando usted ahí me lo indica con un amén, Efesios capítulo 2 y verso 19. Todo el capítulo 2 de Efesios habla de el pueblo de Israel y los gentiles, y había una barrera que dividía los unos de los otros. No eres de los que Dios te ama, no te ama Dios porque no eres judío, porque no eres israelita. Y los gentiles no. De hecho, la escritura dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y Efesios habla de que una vez entendiendo y conociendo lo que Cristo hace por la humanidad, ya no hay tal división y ya somos un solo pueblo. Si aquel reconoció a Cristo como su Señor y es chino, y aquel es japonés, y aquel es hindú, y aquel es gringo, somos hermanos en Cristo. Me tocó pasar hacia Nogales, Arizona, hace unos días atrás, y completamente anglosajón, completamente gringo, neto, líquido, gringo, el que estaba ahí, y me habló totalmente en inglés. Y agarra mi pasaporte, mi visa, y se me queda mirando y me dice: yo no sé quién eres, me dice en inglés. Le entiende un poquito el indio este. Y dice: yo no sé quién eres, me dice. Lo único que sé, me dice, es que eres hijo del Dios Altísimo. Y quiero decirte algo, me dice, también yo lo soy. Y eso, me dice, nos hace hermanos. ¡Wow! No, yo me quedé. Y le digo: Dios te bendiga, hermano. God bless you, brother. Ándele, ya ve. Dios te bendiga, hermano. Y me agarra la mano de una manera tan que en el amor de Dios. Y yo me quedé, estoy cruzando la frontera, pero somos hermanos. De esto habla la escritura. Vayan los apóstoles, háblenle a la gente, no pongan fronteras entre sí, prediquen que el que une es Cristo. Y una vez siendo cristiano, sea chino, sea japonés, sea mexicano, somos miembros de la misma familia. ¿Cuántos reconocen que son miembros de una sola familia ahora? Verso 19, lea. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vea con cuidado el verso 20. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Yo ahorita me quiero enfatizar en los apóstoles. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a estudiar de los profetas en este sentido. Ahorita vamos a hablar de los profetas. Edificado, dice, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que es lo que los apóstoles salen a predicar eso. Ya no hay división, ya no hay que yo soy de acá, no, que yo soy de las Chivas, no, que yo soy de la América, no, que yo le voy a este, no, que yo le voy al otro. No, ahora somos hijos de Dios. Si usted tiene esa certeza y ha sido lavado con la sangre de Cristo, mire, esa división
No la reconocen muchas denominaciones cristianas. Y hay denominaciones cristianas que no reconocen como hermanos en Cristo a los cristianos de otra denominación. Y siguen poniendo esa barrera. Bueno, ya he hablado en otras ocasiones bastante de eso. El fundamento de los apóstoles. Ese fundamento, aquí la Biblia habla y da la idea de construir una casa, un edificio. Lo que los albañiles conocen como cimiento. Se va a construir una casa, un cuarto, y hacen el cimiento y hacen en la tierra. Empiezan a sacar y a escarbar en la tierra y le echan piedra con cemento. Le echan macizés. Hasta un albañil viéndome muy directo a ver si estoy explicando bien las cosas. Y después de eso ponen el firme, que le llaman. Y echaste el firme, y echaste el cimiento. Eso es lo que habla de que nosotros, para edificar nuestra vida cristiana, debemos de poner lo firme, que es Cristo Jesús. Los apóstoles salieron a eso y andar predicando que no hubiera división entre uno y otro. Eres cristiano, eres hermano. Tienes a Cristo como tu Señor y has confiado solo, eres mi hermano. Somos hijos del mismo Padre. Eso es a lo que se refiere aquí la Escritura. En 1 Corintios, vaya rapidito, capítulo 3, en el verso 11. 1 Corintios, capítulo 3, verso 11. Lea con mucho cuidado. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 3 verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. La gente ha intentado poner otro fundamento para edificar la fe. Han intentado poner a la Santa Muerte. Tú confíale a la Santa Muerte. Y tú, mira, pídele a la Santa Muerte. Hay quienes ponen el fundamento de Malverde. Tú, es que mira, él es el santo patrono de los de nosotros de Sinaloa. Ajúa, compa. Hay otros que confían en el Cerro del Tepeyac. Y hay quienes ponen fundamentos diferentes. La gente trata de poner fundamentos, pero la Biblia dice: nadie puede poner otro. Hay uno solo. Hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Nada más. Nadie puede poner otro fundamento. Son los apóstoles primero los que salen, los que anduvieron con Jesús. Salen a predicar eso, el fundamento, que no haya divisiones. Oye, pero tú eres judío. Sí, yo soy gentil. Pero es que, mira, Jesús hizo esto. ¿Lo crees? Sí, lo creo. ¿Recibes ese? Sí. ¿Le entregas así tu vida para que Él la gobierne y te propones? Sí. Bienvenido, hermano. Ahora sigue buscando de Él para que te instruya en su palabra. Y ya le llamamos hermano. Bien, ahora, para ser apóstol, ahorita, porque ahorita vamos a adentrarnos en el estudio de hoy, si realmente hay apóstoles como los tales de que hubo en aquel tiempo, o qué sucede. Porque ahorita hay una bola de mentirosos y trácalas. Y con ustedes el apóstol arrogante. Los apóstoles del Señor Jesús eran humildes de corazón, eran adaptados a las condiciones de vida. Si había frijoles comían. Si no había nada, nada. Y los apóstoles de ahora, pues me hospedas en un hotel de 5 estrellas. Si me van a recoger en el aeropuerto, que sea en una Suburban de asiento extendido. No traigas mucha gente para que el apóstol vaya cómodo. Los apóstoles de ahora son arrogantes, prepotentes. Bueno, nada que ver. Los siervos de anteriormente no eran así. Los siervos de Dios de aquel tiempo eran. Juan dice que vestía pelo de cabra y no andaba pidiendo kiwis. Él comía miel de los panales y chapulines, langostas, pues. Y ahora los apóstoles de ahora, ¿aquí me vas a hospedar? O sea, soy el apóstol. Hello, ya te cayó el 20. Cálmense, payasos ridículos. Cálmense.
Los servidores de Cristo debemos de ser humildes de corazón. Hay requisitos para ser apóstol, porque hoy en tiempo cualquiera quiere ser apóstol. Hace unos 8 años atrás, aquí en la ciudad de Nogales, estuvimos hablando con un hombre que él decía: trabajen en el ministerio de nosotros. Yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Apóstol? Y me acuerdo que en una ocasión, en una reunión, le preguntaron de un tema muy concerniente que cualquier estudioso de la palabra de Dios pues hubiera tenido la respuesta. No supo responder. Ay, dije, el apóstol, ¿qué le pasó al apóstol? Pero bien, ¿hay requisitos para ser apóstol? Sí. ¿Se pueden cumplir hasta el día de hoy? Sígame con cuidado y al final del estudio usted va a saber si hay o no. Hechos capítulo 1, verso 21. Abra su Biblia. Hechos capítulo 1, verso 21. Cuando esté ahí, vamos a ver qué dice la escritura. Aquí en el verso 12 hay un título. En su Biblia, no sé si lo tenga, el verso 12, un título. ¿Cómo dice su Biblia? Elección del sucesor de Judas. Muy bien. Había 12 apóstoles que Jesús traía. Uno de ellos le salió chafa, le salió mentiroso. Uno de ellos no le salió correcto, adecuado, de verdad. Bien, déjeme termino de poner en silencio esto. Se ahorcó después del remordimiento de haber entregado al Señor, y se ahorcó. Quedaron 11. Los 11 que quedaron oraron a Dios y tomaron la decisión de que hubiera un sucesor, que otro viniera a ocupar el lugar de apóstol de aquel que no salió genuino. Ellos querían completar el equipo. Bien, en el verso 21 ellos dan los requisitos y dice de la siguiente manera. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. ¿A qué se refiere eso? Yo quiero que nos proyecten del verso ese en la traducción del lenguaje actual. Verso 21 en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver, el requisito que pedían para el sucesor del apóstol. Dice: por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Lea con cuidado. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús, literalmente, haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día que subió al cielo. Tiene que ser alguien que cumple esos requisitos. Vaya tomando nota, a ver si hay apóstoles. ¿Se puede cumplir con ese requisito para ser apóstol ahora? ¿Y por qué hay un montón de apóstoles? Y ya cualquiera, y el apóstol, y con ustedes el apóstol, y ahí entra el apóstol. Vamos a orar por una ofrenda, hermano. Es lo primero que hacen. Vamos a orar para sacarle el dinero a los hermanos, porque tienen el apóstol delante de ellos. Y los pobres hermanos ahí les quitan hasta lo que tenían para la despensa. Aguas, abusados. Vamos a continuar. Hasta el día de hoy, escúcheme bien, puede ver quien haga el trabajo apostólico. Escúcheme, póngame mucha atención. Puede ver quien haga el trabajo apostólico. ¿Cuál es el trabajo apostólico? Hablar debidamente la palabra de Dios. Pregunto, ¿hay quien haga eso? Sí. Entonces puede haber quien haga el trabajo apostólico. Hablar de Jesucristo, hablar del cimiento que es el único. Puede haber quien haga el trabajo apostólico, pero escúcheme bien, pero no quiere decir que sea apóstol como los tales.
no como aquellos apóstoles. No, no quiere decir eso. En la segunda carta a los Corintios, vamos a ver en el capítulo 8, mire, voy a darle dos citas bíblicas en este momento, que quiero que por favor las anote, porque le voy a dar tarea para cuando vaya a su casa. Estas dos citas bíblicas que le voy a dar es para que usted las investigue en su casa, porque a lo mejor lo que yo le estoy contando acá es una bola de patrañas y mentiras. Pero si usted tiene la libertad de buscar en Mr. Google, pues estamos en la frontera, ¿verdad? Si tiene la libertad de buscar lo que realmente significa lo que le estoy diciendo, busque diccionarios bíblicos a ver si es cierto. Y si no, en el próximo servicio usted viene y me dice: oiga, hermano, usted nos echó mentira, no es eso, no significa eso. Ese es un gran problema de la iglesia de hoy. Les avientan cualquier chorizo, cualquier rollo, y la congregación dice amén a todo. Investiguen a ver si es cierto. Fíjense a ver si se está trazando debidamente la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 23. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Sí, perdón. Sí, es segunda carta a los Corintios. Iré, los estaba calando a ver si sabían, pues. Sí, gracias, hermanos. Aquí habla de Tito. Dice que Tito fue enviado a Corinto para llevar una ofrenda. Fue enviado con otros hermanos. La Biblia no dice quién es el que lo acompaña, pero dice en el verso 23: en cuanto a Tito, aquí es Pablo escribiendo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias y gloria de Cristo. En cuanto a Tito, dice. En el verso 22 dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, no dice qué hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente para la mucha confianza que tiene en vosotros. Aquí la palabra enviados, en el verso 22, enviamos, eso es la tarea que yo le quiero poner. Aquí la palabra enviados se tradujo de la palabra griega apostolos. ¿Qué quiere decir apostolos? Usted lo notó al principio. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. Aquí la palabra se tradujo apostolos. Fueron enviados como apostolos, como a comisionados. Pero no quiere decir que fueron de parte de los apóstoles. Por eso es que muchas veces la gente se pregunta: bueno, ¿cuántos apóstoles genuinos hay en la Biblia? Y hay quienes dicen: pues nada más fueron los 12. Aguas, desde ahí ya están mal, porque no fueron los 12, fueron 11, porque uno fue traidor, ese no fue apóstol genuino. Y después el sucesor, Matías, de Hechos, que estuvimos leyendo. Después viene Pablo. Oiga, pastor, pero después mencionan en Hechos 14:14 y menciona a Bernabé como apóstol. Sí, pero no como tal genuino apóstol, sino como mensajero, como enviado. Aquí la palabra dice enviados. ¿Qué es la tarea que le dejo? Investigue a ver si es cierto que la palabra enviado se tradujo de la palabra apóstolos. Le voy a dar otra cita bíblica, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Aquí dice Pablo que aquí lo dice claramente, envío, dice a Epafrodito. Filipenses capítulo 2, verso 25. Cuando estén ahí me lo indican con un amén. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro, ¿qué dice? Aquí la palabra mensajero se tradujo de la palabra griega apóstolos. Sin embargo, Epafrodito no está mencionado como parte de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto?
Apóstoles, los que hubo genuinamente apóstoles, fueron esos. Hay quienes pueden hacer el trabajo apostólico, pero mire, le voy a decir algo. Los que realmente hacen el trabajo apostólico ni lo andan divulgando. El que realmente hace trabajo apostólico, no que haya apóstoles en este tiempo como tales, no. Espero me entienda. Pero hay quienes trabajan arduamente para la obra de Dios. Y miren, y lo hacen para la gloria de Dios. Y no andan nada de, ni andan exhibiéndose, ni andan diciendo, aquí transmitiendo en vivo con el apóstol Armando Negocios de la Cruz. ¿Cómo está, apóstol? No, el que realmente, y no estamos en contra de que se transmita en vivo y todo eso. ¿Por qué? Porque ahora son medios que trascienden y llevan también el mensaje. Pero si lo hacen de una manera bien fundamentada, está bien. Las redes sociales es un arma de dos filos. Si se usan bien, bien, y si se usan mal, pues también es mal. Pero aquí la palabra es apostolos. Hay confusión, pues, hay confusión para saber si a los tales como apóstoles del antiguo tiempo hay apóstoles en este tiempo. Pablo entendió los requisitos para ser apóstol genuino. Pablo lo entendió muy bien. Y él no hace alarde. Él dice: yo vine a ser apóstol a lo último de todos, como un abortivo, dice. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, abra ahí su Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 3 en adelante, vamos a dar lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3 en adelante. Cuando usted me lo indica con un amén. Dice: porque primeramente os he enseñado, vaya, lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Vaya, ahí está el fundamento, ese es el mensaje, ese es el mandato. Conforme a las Escrituras, siempre todo mensaje debe de ir conforme a las Escrituras. Pero hay cada quien que se para y dice cada cosa y no está respaldado con la Escritura. Y dice en el verso 4: y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vuelve a decir: conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Eso enseño, dice Pablo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el tiempo que él escribió esto, pues ya muchos se habían muerto y otros quedaban vivos. Después, dice el verso 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el verso 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no lo dice con arrogancia. Vea lo que dice al final del verso 10. Pero no yo, dice, sino que dice la gracia de Dios. Vea la humildad. Los verdaderos apóstoles son humildes, no como la bola de payasos que hay ahora. O sea, y usted dirá: oiga, pastor, ¿y no le falta como que humildad para referirse a ellos? No, porque la Escritura dice en el libro de Judas que hay que contender fervientemente contra los falsos maestros y los falsos apóstoles. Eso de contender no se refiere, no. ¿Cómo van a saber ustedes quién es falso y quién es genuino? Conociendo la palabra de Dios y advirtiendo, ¿verdad? De acá, hermanos, tengan cuidado cuando escuchen a fulano de tal. Tengan cuidado cuando escuchen a fulano de tal. Tengan cuidado, no escuchen tal. En una ocasión alguien me decía: es muy similar cuando el ratero de tu colonia lo agarran, que lo agarraron robándose la gasolina de los carros de tu colonia, lo agarraron robándose los tanques de gas de las casas de tu colonia. Y alguien pudo haber dicho por ahí, y lo soltaron, o le tomaron una foto, y le tomaron la foto de aquí para abajo y no sale la cara. Y mucha gente dice: pero ¿por qué no sale la cara? Debería de haber salido la cara. ¿Para qué cree usted que debería de haber salido la cara?
Pues tú vives en esa colonia. ¿Para qué cree que debería haber salido la cara? Pues para cuidarte de él, porque vive en tu colonia. Para eso. Por eso es que los cristianos deben de saber de quién cuidarse, porque parecen genuinos. Y muchas veces al nosotros decir, cuídate de fulano, cuídate de mengano, cuídate de ese, y cuídate del otro. Ay, hermano, no diga nada, no juzgues para que no seas juzgado. Y sacan citas fuera de contexto. Y la Biblia dice, sí, puedes hacerlo. ¿Cómo van a saber ustedes? Ahora, aquí esto que leímos lo vamos a leer ahora, pero en la nueva traducción viviente. ¿Por qué le menciono traducciones diferentes? La más común de las traducciones de las Biblias es la que usted trae en mano, que es la traducción Reina Valera 60, ¿verdad? Que son los traductores que trabajaron para esta traducción. Pero hay traducciones más nuevas en estos tiempos que agarran las palabras y las explican mucho más entendibles, vaya, para nuestro entendimiento, valga la redundación. Así que en el verso, en 1 Corintios capítulo 15, pero en el verso, a partir del verso 3, en la nueva traducción viviente se lee de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 3. ¿Sí estamos? Ahí está. Dice Pablo, y les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que se había transmitido a mí también. Ok, perdón. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Vamos a leer más adelante, vamos a leer hasta el verso 11. Y dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Verso siguiente, vea este punto. Lo vio Pedro. Luego dice, y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no correspondía, esa es la palabra como un abortivo, también lo vi yo, dice Pablo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, dice, lo que ahora soy se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Palabras que, bueno, están ausentes. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. Lo vi yo al último. ¿Cuándo fue cuando lo vio Pablo? Cuando iba hacia Damasco. Pónganle una estrellita ahí, por favor, a la hermana. Cuando iba hacia Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. No aplica que los apóstoles de hoy dijeran, es que yo lo vi en una visión, ya cumplí con el requisito. No. La Biblia dice, lo vi. Tiene que haber sido alguien, dice en el libro de los Hechos, que lo haya visto, que haya sido instruido por él, que haya estado ahí con él. ¿Hay trabajo apostólico? Sí. No hay apóstoles como tales. ¿Está entendiendo? Muy bien, qué bueno. Pablo entendió eso. ¿Por qué los hermanos de ahora no lo entendemos? Voy a dar otra cita bíblica para entenderlo más todavía. Primero a los Corintios, pero en el capítulo 9. En el verso 1 hay un título. Y ahí está más claro todavía. Muy bien. Los derechos de un apóstol. Muy bien. ¿Por qué Pablo aclara esto de que habla de los derechos de un apóstol? Siempre Pablo se expresa como el apóstol de Jesucristo por la gracia. En el capítulo 1, en el verso 1, vea cómo inicia la carta antes de iniciar el capítulo 9. Capítulo 1, verso 1 del mismo libro, de la misma carta a los Corintios, primero a los Corintios.
¿Estamos ahí? Inicia: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a quien dirige y está escribiendo la palabra de Dios. Pablo dice, llamado a ser apóstol. ¿Por qué llegando al capítulo 9 Pablo tiene que explicar los derechos de un apóstol? ¿Por qué? Les explico así a grandes rasgos y usted puede leer su Biblia en su casa. Corinto era una población que creían que Pablo era un falso apóstol. Y venían los verdaderos falsos, vaya, esto es como un juego de palabras, los verdaderos falsos. Venían los verdaderos falsos apóstoles y a ellos sí les creían. Y llegaba Pablo y decía, no, tú eres el mentiroso. Entonces Pablo escribe los derechos de un apóstol. Hay derechos, sí. Y en el versículo 1, Pablo lo entendió y dice de la siguiente manera: no soy apóstol. ¿Por qué? Porque los corintios decían que no era. Pero él decía, no soy apóstol. Y luego dice, no soy libre. ¿No me ha hecho libre el Señor Jesús? Ese es un requisito. Pero el siguiente, ¿qué dice? ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Con esto les demuestro, dice Pablo, yo lo vi literal, yo lo vi. O sea, Pablo está diciendo, hay requisitos para ser apóstol, aquí están, yo doy los requisitos. Pregunto, ¿habrá quien haya cumplido con esos requisitos hoy en este día para ser apóstol? Vuelvo a preguntar, ¿y por qué se autodenominan y se autollaman así? El apóstol. Y se tiene la idea de que en estos tiempos un apóstol es el que establece iglesias, el que apoya y el que... No, ese es un trabajo apostólico. Es un trabajo apostólico. De hecho, hay una denominación cristiana que se llama Iglesia Apostólica. Esperemos en Dios caminen bajo los reglamentos de los apóstoles. Bueno, cada quien, ¿no? Seguimos adelante. No he visto al Señor, dice. Explica. No he visto yo al Señor. Dando a entender, ¿se están fijando que realmente yo cumplo con el requisito apostólico? Y bueno, aquí como ahorita les pregunté, ¿dónde fue que lo vio? Pues en el camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando iba a perseguir a la iglesia, y el Señor le sale al encuentro, y en un destello brillante de luz le sale al encuentro aquel destello tan reflejante, tan hermoso, de tal manera que él fue derribado hasta tierra, y del destello sale una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No, Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a la iglesia. Escúchame bien. Ese punto es igual hasta el día de hoy. Quien persiga a la iglesia persigue a Jesús. Quien quiere hacerle daño a la genuina iglesia le hace daño a Jesús. Y es como si agarrara un martillo y pusiera su mano en una piedra, se pegara. Se hace daño al mismo cuerpo, porque somos del mismo cuerpo. Cuando hay denominaciones cristianas que no aman a cristianos, es como agarrar un marro y pegarse, porque están persiguiendo al mismo Cristo. ¿Cuántas veces se ha dicho que esta congregación es una congregación del diablo? ¿Cuántas veces nos han hablado? No, es que ahí es del diablo, es de Satanás. ¿A quién están persiguiendo? ¿A Casa de Oración o al pastor Gonzalo o a Jesús? ¿A quién persiguen? Qué ironía. Por eso Jesús le dijo a Pablo: qué difícil te es dar de cosas contra el aguijón. Dar de cosas contra el aguijón, ahí en esa parte quiere decir como si, dar de patadas. Eso es dar de cosas. Da la idea de que hay una punta, por ahí digamos sale una punta de varilla muy filosa de una pared, por decirlo así. Qué ironía que alguien vaya y patada y patada y que se le esté clavando. Qué ironía, ¿verdad? Hacer eso es lo mismo hasta el día de hoy. Por eso dice Pablo:
yo cumplo con ese requisito como apóstol porque lo vi. Cuando lo vio en ese encuentro en el camino a Damasco, lo vio, platicó con él. Ahora, la Biblia nos habla, como yo les acabo de explicar, que hay quien pueda realizar el trabajo muy similar a lo que es un apóstol: predicar debidamente, establecer iglesias, apoyar a los hermanos, y vaya hacia aquí, vaya hacia allá, y ayuda, y hace trabajo apostólico. Pero esos genuinos hombres de Dios, mire, hablan con sus hechos y no con las palabras. Hablan por sus frutos y no por hacer alarde. Hablan con el trabajar para Dios. Y hay quienes hacen realmente el trabajo de apóstol, por decirlo así. No que lo sean, no que lo sean de tal manera, pero Dios respalda sus vidas así. Otro requisito para ser apóstol, la Escritura nos dice que debía de ser instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo, personalmente o directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, ya nosotros ya tenemos la instrucción sellada, completa, la Biblia. Ya no hay revelaciones nuevas, ya no. Ya aquí está todo. Y ciertamente es por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:1, no lo busque, nada más menciono, dice: porque en otro tiempo, dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este tiempo habla por medio del Hijo. ¿Qué dice el Hijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué dice el Hijo? He venido en rescate para salvar a todo el que se había perdido. ¿Qué dice el Hijo? Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué dice el Hijo? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué dice el Hijo? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice el Hijo? Mi palabra los lava, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice el Hijo? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y todo pámpano que está separado de mí no puede dar fruto. ¿Qué dice el Hijo? Bueno, ¿qué tanto no nos dice el Hijo? ¿Dónde está todo eso? Aquí, en su palabra. Ahora ya no hay tal instrucción como personalmente que digan que Dios, estamos en contra de visiones. No, Dios puede dar visiones de ciertas cosas. No estamos en contra de tal manera así, porque Dios puede hablar de tal manera así. Pero ¿qué tenemos que atender? Ya su palabra, la dirección de su Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 1, abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12. Cuando usted me lo indica con un amén. Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12 dice de la siguiente manera. Y ahí vuelve a decir el ministerio de Pablo. ¿Ya leyó el título también? Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice: oigo que algunas Biblias se ojean todavía y eso es bonito, es muy bonito ruido. Así que vamos a dejar que todos se acomoden. ¿Ya estamos todos? Gloria a Dios. Dice: mas os hago saber, hermanos, el evangelio, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ningún hombre se lo enseñó. Y dice en el verso 12: pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo lo que Pablo escribe es por revelación de Jesucristo. Es el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Las cartas paulinas, todo lo que habla ahí, habla de una gran parte de que Dios usó por revelación. Ahora en ese tiempo ya no hay nuevas revelaciones. Ya está revelado. ¿Qué tenemos que hacer? Atender lo revelado, lo que está aquí en la Escritura. No lo recibió de hombre alguno, no fue enseñado por hombre alguno. Dios se lo enseñó directamente. Nuestro Señor Jesucristo se lo enseñó directamente. Ahora, si alguien dice que hay nuevas revelaciones, es ahí donde surgen las
sectas. Tuve una nueva revelación. Y Moroni le habló a José Smith y le habló una nueva revelación, que ya la Biblia no iba a ser totalmente lo necesario para la edificación de la fe, sino que había que escribir el libro del Mormón. Había una nueva revelación. ¿Qué es la nueva revelación ahora? Se le reveló a Russell, el dirigente de los Testigos de Jehová, que se le reveló que Jesús no es Dios. Fíjese. Nuevas revelaciones. ¿Qué nuevas revelaciones? O sea, hay nueva revelación que ahora, incluso hay nuevas revelaciones en los que aparentemente son cristianos. La nueva revelación del G12. Ah, wow. No es bíblica. La nueva revelación del G12 no es bíblica. ¿Por qué? Porque ponen a 12 discípulos para que haga otros 12. Y esos 12 ponen a otros 12. Pero los ponen en un corto tiempo así, mire. Y si no gana otros 12 para otros 12, incluso hasta los dañan sentimentalmente, verbalmente los dañan, los ineptos, inútiles, inservibles. Y la Escritura dice, no tiene que ser un neófito. La palabra neófito viene de una palabra yuxtapuesta. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 6. No tiene que ser un neófito. Un neófito es una palabra yuxtapuesta. Una palabra yuxtapuesta es una palabra compuesta de dos palabras. Neófito. Neo, nuevo. Fito, semilla. Neófito, semilla, nuevo. ¿Qué quiere decir? Nuevo nacido, acabado de nacer, nuevo en el Señor. No tiene que ser alguien así. ¿Por qué? Porque lo van a confundir y va a predicar cosas que no son. La Biblia dice, tiene que ser apto para enseñar. Pero a alguien se le ocurrió la nueva revelación de que sí podía ser, y puede instruir a 12, y en corto tiempo otros 12 y otros 12 y otros 12, y es la nueva revelación. No es bíblico, no está respaldado por la palabra de Dios. Y agarran citas bíblicas que no están de acorde conforme a la Escritura. ¿Qué va a enseñar aquel si no está apto para tal cosa? Más bien deberían de ser discípulos. Discípulalo. Yo no puedo decirle a que este va a ser apóstol, que este va a ser pastor. Yo no puedo, el que lo hace es Jesús. ¿Y por qué en las congregaciones? Tú eres ahora, tú eres el otro. No. Hay varios tipos de pastores en las congregaciones. Hay tres tipos de pastores en las congregaciones. Los pastores puestos por uno solo. Yo quiero ser pastor. ¿Y para qué quieres ser pastor? ¿Es un negociazo? ¿Es un negocio redondo? No, hombre, mira, la mera papeliza. Son pastores puestos por uno solo. Hay pastores puestos por la gente. ¿Y quién vota? ¿Y quién vota? ¿Y quién vota por el hermano? Y todo, voten por el hermano. Bravo, el hermano ganó. El hermano lo pusieron y lo ponen. Y ponen allí ese es otro tipo de pastores. Y hay pastores puestos por Dios. ¿En cuál congregación le gustaría estar a usted? ¿En uno que se puso uno solo? ¿En el que puso la gente o en el que puso Dios? En el que puso Dios. A mí también. Porque el que puso Dios va a predicar con amor, va a predicar con dirección del Espíritu Santo, va a reconocer sus errores y va a tener los pies en la tierra. Siempre le va a dar la gloria y la honra a Cristo. Siempre va a exaltar el nombre del Rey. Siempre va a hablar de Él. Y va a estar sumiso y sujeto a lo que Él diga. Por eso la Escritura aquí habla de que puede haber apóstoles puestos por uno mismo, llamados o pseudo apóstoles, falsos apóstoles. Ha habido siempre falsos apóstoles. Ha habido siempre desde los tiempos de Pablo, ha habido falsos apóstoles, los hay hasta el día de hoy. Pero nosotros debemos de tener discernimiento, seguimiento de la palabra para ver qué viven, qué predican, cómo predican. Normalmente la mayoría de estos apóstoles son los que predican el famoso llamado evangelio de la prosperidad. Y los únicos que prosperan son ellos. Qué curioso. Los únicos que prosperan son ellos. Y el pueblo, bien, gracias. Pero hay que tener cuidado. Así que la Escritura nos dice
aquí en Gálatas, no recibí el evangelio de hombre, sino Dios. En el versículo 15 de ese mismo capítulo 1 de Gálatas dice: pero cuando agradó, dice, a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire qué diferente, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí carne y sangre se refiere a humanidad, gente, personas. No consulté enseguida así. Y dice en el verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él buscó un tiempo a solas con Dios. ¿Me quieres decir algo? Sí, heme aquí, Señor, dime. Los predicadores de este tiempo tienen que buscar un tiempo a solas con Dios. Heme aquí, Padre, dime, ¿qué le quieres hablar a tu pueblo? Háblame, Señor, muéstrame cuál es la necesidad que hay en tu pueblo. Dime, mi Dios, muéstrame, llévame a tu palabra. ¿Qué quieres hablar? Pero ya predican cada cosa: la escalera del éxito, los 7 pasos para ser exitoso, los pasos para atar y declarar y arrebatar las bendiciones. Cuando ya está escrito cómo, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Párele de contar. Esa es la escalera del éxito. Esos son los pasos de la bendición. Busca primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay quienes enseñan a buscar primero las añadiduras y después el reino de Dios. Falsos apóstoles, falsos maestros. Aguas, invierte en el orden de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros: oiga, hermano, pero en tal congregación hay alfombra, hay sillitas más acoginadas, mira qué suave pintaron allá, y tienen unas luces que, no, hombre, hasta más flacos iba a ver usted con las proyecciones de las luces y todo. Mira qué bonito está. ¿En serio? ¿Y qué les predican allá? No, también ahí, mire. No, analiza. Jesús se sentaba en el zacatito para predicar, o se paraba en las barcas en la orilla y ahí predicaba. Y no estamos en contra si algún día Dios nos quiere dar un... Pero esto para mí es una grandísima bendición. Esto es algo hermoso. Para mí esto es algo hermoso, porque procuramos predicar el evangelio. A mí me interesa más embellecer la iglesia de Cristo. Eso me importa más, catartizar a la iglesia de Cristo, reparar a los hermanos, que los matrimonios aprendan a amarse, que los hombres aprendan a tratar como vaso frágil a sus esposas, que aprendan a decir no a las tentaciones, que aprendan a decir no a la pornografía, que aprendan a seguir la voz de su Señor. Me interesa más embellecer la novia del Cordero, la iglesia de Jesús. Eso es más importante. Cuando Cristo venga, por usted viene y esto aquí se queda. Y esto es lo más hermoso, que usted vaya sin mancha, sin arruga. Los verdaderos apóstoles, ministros del Señor, predican, trazan la palabra con el propósito de que los adictos a las drogas dejen aquello, que sepan que en Cristo realmente hay un cambio. Pero enséñalos bien, enséñales la palabra, enséñales cómo. Se enseña la palabra, que los verdaderos que realmente quieren seguir de Dios, realmente hay esperanza en Cristo. Que se enseñe la genuina palabra. No anden enseñando frases, conjuros. Ya parece más brujería que predicación. Yo ato y declaro y desato y decreto y huelo y todo lo que me sobra. Pues ya no más falta que digan así, ¿no? Ya parece que hay más brujería en la iglesia que evangelio. Y todo fue mi amor para ti. Hombre, ya parecen más discípulos de Walter Mercado que de Jesús. Hermanos, por el amor de Dios. Pero como eso es lo que vende. ¿Sabe por qué es más fácil seguir un evangelio así? Porque ese evangelio no te compromete a nada.
Ese evangelio no te compromete a a dejar tu antiguo yo. No te compromete a clavar tu carne en la cruz. Ese evangelio no te compromete a vivir en santidad, a buscar a Cristo en obediencia, a orar, a leer, a buscar genuinamente el reino de Dios. Es un evangelio, vive tu vida loca y haz lo que te dé la gana. Tomos, ata, declara, desata y decreta. Se enseña que es un demonio, nada más. Y no estoy en contra ni los defiendo. Hoy no se ganan una palomita conmigo los demonios. Se enseña de que si tiene pornografía, demonio de pornografía, fuera, fuera, y le echan la culpa al demonio. Demonio de adulterio, fuera, fuera el demonio. Y le echan, no, ¿cuál? Si ciertamente hay influencia demoníaca, pero ¿quién tomó la decisión? El adúltero. Cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Cada uno de los que aquí estamos, si caemos en un pecado, es porque nosotros lo decidimos. Pero ¿qué enseñan los apóstoles de ahora? ¿Qué enseñan? Y es más fácil, mire, y ese tipo de congregaciones, mire, así están. ¿Por qué? Porque no comprometen a nada al pueblo. Es un evangelio muy fácil de seguir. Pero Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo cada día, tome su cruz. Ese evangelio es firme hasta el día de hoy. Y si usted quiere ser un genuino, siga eso. Ya no hay apóstoles como los tales, ya no. Hay quienes hacen el trabajo apostólico, sí. No se puede que cumplan con los requisitos, ya no se puede. No se puede, no pueden así, ya no pueden ser instruidos así directamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguimos siendo instruidos por Él? Sí. ¿En qué forma? En su palabra. Seguimos siendo instruidos por su Espíritu Santo. Los llamados apóstoles de hoy no tienen la humildad que tenían los genuinos apóstoles de antes. Los llamados apóstoles de hoy son arrogantes, son altaneros, son exigentes, son prepotentes, dañan al pueblo. Los apóstoles de antes, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahora los apóstoles, es que cuando yo oro, es que cuando yo pongo mano, quieren que me quite el saco. Y con arrogancia. Y el pueblo lo recibe. ¿Cuántos videos hay? Por ahí anda un patán que dice que él no puede pisar la tierra porque está contaminada. ¿Y sabe sobre quién camina? Sobre los hermanos. Háganme. Ahí voy yo. Imagínese. Ahora, de uno por uno. No, pues imagínese. ¿Y los hermanitos? Bien, gracias. No, hermanos. Los apóstoles, por eso tengan mucho cuidado. Apóstoles en el día de hoy como tales no hay. Sí hay quien haga trabajo apostólico, sí hay. Pero mire, quienes realmente hacen ese trabajo, mire, calladitos. Porque hay una hermana que hace mucho eso. Allá donde se rieron, por ahí está. Hace mucho eso, miren, calladitos. Y lo que hace ver que realmente hacen ese tipo de trabajo, hombres de Dios así, sus frutos. Gente catartizada, reparada, ministrada, enseñada. Matrimonios donde ya se ve que el hombre ya le dice te amo a su esposa después de 20,000 años que ya no le volvió a decir te amo. Oye, mira viejo, qué bien el vecino, ¿te fijaste? Le dice te amo. De ser maricón ese de ser marica ese. ¿Cómo se dice? No, eso ya no es para este tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron te amo, mujer? Ándele pues. Varón, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron te amo? Tu esposa. Sí. Cuando había coyotes, fíjese. En ese tiempo fue. Y eso es lo más bonito, enseñar la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios.